Tal cual les dije en el avance, hoy en Actualidad y Psicoanálisis tenemos el privilegio y el placer de dialogar con el doctor Andrés Raskowski, muy conocido por muchos de ustedes, y médico, psicoanalista, investigador, actualizado, etc. Tal cual les decía, muchos ya lo conocen, y muchos tendrán el gusto de escucharlo y conocerlo hoy, en Actualidad y Psicoanálisis. Realmente vamos a hablar de la cultura, la pandemia, la educación, la enfermedad, desde el punto de vista psicoanalítico. Vamos en búsqueda de la verdad. Nos vemos. Tal cual hablamos en la presentación, acá estoy con el delicioso doctor Andrés Raskowski, médico, psicoanalista, inteligente, investigador, curioso, actualizado, simpático, lleno de cualidades. ¿Cómo estás, Andrés? Qué placer tenerte. Y qué placer estar acá, si me llenas de tantas cualidades. Gracias, Molly. Pero siempre es un gusto estar acá y tratar de difundir las ideas psicopolíticas, especialmente en momentos tan trágicos como el actual. Quizás tengamos algo para aportar. Sí, algo hablamos. Podemos empezar el aporte a nosotros y a nuestra audiencia. Siempre pensé que el psicoanálisis, como lo pensó Freud, tenía que hacer un aporte revolucionario con respecto a la cultura, Sí. A sus ilusiones, al malestar cotidiano o al significado que tiene tantas ilusiones que la cultura nos crea. Siempre tuvimos un compromiso con la verdad. En cierto modo, el movimiento psicoanalítico, tal cual vos y yo lo conocemos, tuvo una expansión y un triunfo extraordinario. A pesar de eso, creo que nos hemos dirigido poco a los elementos de la cultura. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, con esa postura, la comparto, pero a través de muchos años de experiencia, de vida, no solo como profesional, sino con amigos, sociales, familia, etcétera, veo que la búsqueda de la verdad no es lo más cotizado en plaza. Hay mucha resistencia y mucho rechazo. Entonces, esa revolución ideal que planteamos con el psicoanálisis no me parece que se está produciendo. Bueno, se produjo en cierto campo clínico. De hecho, el triunfo sobre cierta represión cultural e individual se realizó. Tenemos más acceso, la población tiene más acceso a ciertas verdades personales, al levantamiento de la represión, al sentido de sus síntomas, al significado de su enfermedad, ciertas verdades emocionales. Lo hemos logrado en gran extensión. No todos los médicos clínicos, como te decía, conocen el psicoanálisis
no solo no lo conocen, sino que lo resisten antes de conocerlo. Con lo cual, la verdad, como vos decías, que uno va en búsqueda de la verdad, el psicoanálisis va en búsqueda de la verdad, de la esencia del ser humano, del inconsciente. Al no conocerlos, no derivan bien o no derivan directamente, con lo cual la búsqueda de la verdad se reduce a un porcentaje menor, a lo esperado. Sin duda. Hoy en día hay 2.000 millones de personas que son analfabetas. Freud mismo señalaba la psicología de los grupos, tiende a buscar un mesías, un líder. Y en ese sentido, todas las religiones como la política están afectadas de un delirio colectivo. Hay en universidades que dicen que 30% de la gente piensa lógicamente acerca de la política y la problemática. Un 20% de la gente forma parte de la administración y un 50% de la gente son peligreses, creyentes, no tienen, solamente intentan seguir a partir idealizado y desconocen, tanto como desconocen las reglas de la lógica, conocen el conocimiento de lo político y de la administración, son felices dependientes. Y esto afecta enormemente los desarrollos del mundo, el de la miseria psíquica, el analfabetismo y las ilusiones o delirios colectivos. Pareciera como que la cultura estaría condenada a una porción de ignorancia muy significativa. Y esto me parece que va a durar cientos de años. Claro, y esto tiene que ver también con la gran apertura que produjo y produce el psicoanálisis. Por eso yo te decía, Andrés, que no todo el mundo va en búsqueda de la verdad. Y como bien dijo Freud, que le dijo a Jung, en ese método peligroso, le dijo: dentro de 100 años las resistencias van a ser mayores, y son mayores. Realmente el psicoanálisis es muy utilizado por los escritores, los autores teatrales, por todo el mundo más o menos en la superficie, pero cuando vos te pones a hacer una investigación psicoanalítica para ver cuál es el deseo del inconsciente, por ejemplo a través de la interpretación de los sueños, la gente, como tiene otra lógica y otros códigos, el inconsciente, lo rechaza desde la lógica consciente. Y eso... Sí, lo traumático de la historia personal e infantil es difícil de hacer. Genera mucho dolor. Yo en algún momento decía que sería más popular no generase tanto dolor el proceso. Pero bueno, el incluirte dentro de las historias personales de la infancia y las situaciones traumáticas han tenido un cierto límite, a los individuos se les hace imposible y crean otro tipo de resistencia, la desmentida, la relegación, claro, el desconocimiento, el deseo de desconocer. Y el deseo está buenísimo, esperá que quiero subrayar eso. El deseo de desconocer. Entonces, todo ese instinto epistemofílico que desarrolló Freud, esa curiosidad por el conocimiento, queda reducida. Realmente queda reducida. El ser humano queda reducido al renegar de la realidad y de la verdad. Con lo cual, venden más los vendedores de fantasías que los vendedores de verdades. Son mucho más exitosos y populares. Es como, pero no solamente populares entre la gente humilde, son más populares también entre la gente que cree tener un cierto nivel intelectual o intelectualoide. La resistencia es máxima.
o este anhelo de desconocimiento hace que el sujeto pierda su subjetividad. Claro. Es decir, que se desconoce y desconoce el sí mismo. Y en ese sentido tiende a actuar sometido a lo social. Acá se incluye una dosis de autodestrucción y una dosis de autodestrucción del mismo. Claro. El sujeto es dependiente de otro, o dependiente de las ilusiones, y vive con un conflicto importante contigo mismo cuando debería develar la realidad, y la realidad de su historia que lo situaría de otro modo. Claro, pero... Fíjate, sí. yo quería mencionar, hay en la Argentina alrededor de 2.700, 3.000 homicidios anuales, entre los cuales desgraciadamente hay muchas mujeres. Pero hay 10.000 suicidios anuales, y esto se oculta. Forma parte de la desmentida y la renegación. Total. Es decir, no aparece en ningún diario cotidiano en la televisión, es parte de la vivencia tan drástica de una sociedad que es como un individuo que se destruye a sí mismo. Y pensamos en nuestros países o en nuestro país en los últimos 60 años, cuánto se ha hundido como en una ciénaga por diversos motivos, los cuales no mencionaremos, pero ha habido una autodegradación de nuestro país tremendo. Pero no sé, vos sabés que esto... De adelante de la Argentina, hoy sí, expulsa a 9 de cada 10 adolescentes menores de 25 años. Claro, pero yo pienso, Andrés, que lo hablamos en el backstage, yo pienso que no es solamente la Argentina el problema. Yo creo que es un problema universal. Como testimonio, yo siempre pongo, metafóricamente hablando, el testimonio de esta decadencia es la aparición del COVID-19. Por la falta de supervisión, de seriedad, por la falta de seriedad y responsabilidad en las investigaciones, porque la carrera está puesta en un lado psicótico, que es quién tiene más poder, quién tiene más dinero, quién la pone primero, quién la descubre primero. Es una cosa absolutamente escotomizada de la lógica. Totalmente. Comparto totalmente, es un delirio colectivo. Un delirio colectivo. Llegamos a la luna, hay un señor que se está construyendo un cohete ahí al espacio, solito, porque es un multimillonario, pero no podemos luchar contra los virus. De hecho, el virus del SIDA ha matado 35 millones de personas, todavía no hemos podido neutralizarlo. Y sí, hay medicación. Hay medicación. ¿Contra el HIV decís vos? Hay medicación, pero no se ha podido destruir el virus. Pero se muere menos gente por el HIV. No mata, pero el virus sigue existiendo. El único que se ha podido destruir es el virus de la viruela, que mató 500 millones de personas en el mundo. La gripe española, que no era española, pero se llamó así en la Primera Guerra Mundial, mató 50 millones de personas. Ni hablemos lo que mató los virus que trajeron los europeos a América. 50 millones de aztecas e incas. Entonces... Hoy en día deberíamos tener los recursos suficientes para no preocuparnos por el espacio y preocuparnos por los virus. Pero no, yo cuando vi esta gente, pero estoy totalmente de acuerdo, cuando yo vi en el diario, no me acuerdo ayer, toda esta gente de mucho dinero que se prepara para el viaje a no sé dónde, espacial, yo digo, toda esa plata la podrían poner para vacunar a todo el mundo. No lo entendí nunca, este despropósito
del ser humano. Entonces, si uno va en búsqueda de la verdad, retomando lo que Freud y vos y yo decíamos, realmente uno se encuentra en la conducta directamente proporcional con algo totalmente diferente a lo que uno busca. Es como que no solo lo traumático está en la infancia, en la primera infancia, lo sexual se transforma en traumático. Y Jung le decía, a Freud, ¿no puede recortar un poco la etiología que es todo psicosexual, los síntomas, etcétera? Y entonces Freud lo mira y le dice, si yo recorto acá, me quedo sin psicoanálisis. Quiere decir que la sexualidad es traumática. Por eso tanto Garma como Freud, diciendo cosas aparentemente diferentes, decían lo mismo, que en el sueño, en el relato del sueño, en el desarrollo del sueño, aparece el deseo sexual infantil, psicosexual infantil como realizado, y Garma decía aparece lo traumático. Quiere decir que si hacemos la combinación, lo traumático es lo psicosexual. Es decir, lo traumático era la base de esa búsqueda de un deseo que lo resuelva. Pero acá también tendríamos que introducir el narcisismo. Bueno. El narcisismo tenemos ahí el muro narcisista que impide que uno se conmueva por el otro, porque este señor está interesadísimo con ver la Tierra desde el espacio, no tiene en consideración los miles y millones de muertos y de niños que podrían convivir todo distinto y ese otro tipo de versión. ¿Lo conocen la cifra? Narcisístico que seguro, pero las cifras las conocen, no les importa, que es otra cosa. Es como la desmentida de la pandemia, es como la desmentida, la renegación de este virus que va cambiando como el camaleón de colores según la ocasión. Es un virus que muta terriblemente. Entonces vos tampoco sabés si las vacunas cubren todas estas mutaciones, cepas de este virus. Yo creo que mutan antes de que nosotros podamos producir la medicación adecuada. Hacer más la mutación, en ese sentido es difícil prever hasta cuándo se va a extender esta pandemia, que nos siembra además de depresión, de fracaso, de decepción con la cultura y seguramente resentimientos muy grandes para aquellos que deberían conducirnos de otro modo. Resentimiento que se vuelca hacia afuera como violencia creciente o hacia adentro como un proyecto suicida y autodestructivo. Nos vamos a encontrar con esto en la cultura de los y actualmente. Actualmente, realmente, vos sabés que yo pensaba, estos chicos, estos jóvenes que están atravesando la pandemia, porque nosotros ya también estamos vivos, jóvenes, vitales, seguimos estudiando, investigando, trabajando, amando, todo, sobre todo en los afectos tiernos que también se destapan. Cada ciclo va destapando otro afecto. Cuando vos estás abierto a la verdad, porque la gente dice, ay, pero qué difícil es el psicoanálisis. Digo, más difícil es vivir neuróticamente como vive usted. Es como mucho más difícil. Mucho más difícil, sí, pero eso no se plantea. Uy, qué difícil, uy, ¿qué me dice doctora? ¿Qué le digo? No le digo nada. Que está casada con su papá, que está enamorada, como le pasan a todos los chicos. ¿Qué le estoy diciendo? Lo terrible es como usted vive.
llena de dolores, de enfermedades, de síntomas, de malestares, inhibiciones. Pero por eso no hay una lógica de la percepción en la gran comunidad, ¿eh? No hay. Sin duda que no, uno vive más en una fantasía colectiva, ¿no? Algunas delirantes, otras, como decías, negación, desmentida, encubrimiento, pero bueno, Freud abogaba por una vida más sencilla. Pero Freud estaba muy decepcionado cuando le contesta a Einstein y después de dar toda una tibia explicación sociológica y poco visceral de por qué la guerra, por qué produce ese salvaje entusiasmo, Freud está totalmente deprimido, me parece, porque dice, es la esencia humana. ¿Cómo terminamos este diálogo? Porque acá la productora me está haciendo redondelito. Ajá. ¿Cómo querés terminar? Un tema que no hemos tratado es la tragedia educativa. Me parece que ese es otro punto que deberíamos subrayar. Estamos, como decía el rector de la Universidad, Berni, presenciando una tragedia educativa. Los efectos deleterios se verán en las próximas generaciones, los próximos años, con esta imposibilidad de estudio y de desarrollo. Yo, ¿sabes qué pienso? Que la tragedia educativa venía de antes. Ajá. Sí, no, ahora se puso de manifiesto. Yo pienso que venía de antes. Más, seguramente. Querido Andrés, sos un placer, siempre te lo digo. Te vamos a invitar todos los días, no sé qué pensás, pero realmente en medio de esta pandemia sos una ráfaga de aire fresco, lleno de novedades y de actualizaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos y espero que haya sido útil para muchos. Espero que sí. Luego de la charla vamos a las reflexiones finales como siempre. Las reflexiones finales tengo que moverme porque hacer una síntesis de este diálogo tan rico, tan profundo, realmente no es fácil. Pero creo que podemos puntualizar que nuestra cultura está en decadencia, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Creo que hay una idealización de los argentinos, de Europa, de Estados Unidos. Puede que estén más organizados, puede que haya más dinero en los gobiernos, pero hay un ataque a la cultura. ¿Qué es la cultura? Es el conocimiento, la investigación desde distintas áreas. Acá mi productora me decía, se cortó en el área de la educación, y la educación para mí, como siempre les digo, es fundamental. Los docentes son fundamentales en nuestras vidas, porque todos venimos de nuestros hogares, mejores o peores, más neuróticos o menos neuróticos, pero todos con rebarba de neurosis. Y ellos tienen que aplacar esa neurosis y lograr el espacio para el estudio, para el aprendizaje. Es realmente una epopeya. Tan mal pagos los docentes, tan poco reconocidos los docentes. Realmente creo que hay que hacer una revisación profunda. En nuestro país puede ser. ¿Qué es un docente? Es alguien fundamental, es alguien que nos abre la cabeza, que nos abre los caminos de la vida, que nos busca rutas conocidas, desconocidas, y nos da
una salida a nuestra neurosis también, que tiene desde los chiquititos hasta los grandes. Gran tarea la de los docentes. Un país que no agasaja y califica a sus docentes realmente es un país en baja. Hay una involución en el mundo, como decíamos con el doctor Raskowski, con respecto a la cultura. La cultura es todo, es el aprendizaje de todo, de los laboratorios también. ¿Cómo puede ser el COVID-19? ¿Cómo puede ser que se escape de un laboratorio? Recién ahora están investigando cómo se originó. ¿Cómo se originó este virus multifacético como un camaleón que cambia de colores según la ocasión? Como decía el doctor Raskowski, ni bien se acerca, puede percibir que está inmunizada la persona, entonces cambia la cepa para poder enfermar, va en búsqueda de poder enfermar. Es un virus con una inteligencia tanática. Nos olvidamos de la palabra tanática. Andrés, habíamos hablado del tema tanático. La cultura en baja hablaba de la educación, al final Andrés, pero como yo le decía a mi equipo y a mi invitado, la educación viene mal desde antes. El psicoanálisis abrió la gran puerta que es ir en búsqueda de la verdad del inconsciente. Son dos verdades diferentes, pero que se complementan y se complejizan. Si no hay una verdad del inconsciente y solo es consciente, es una verdad a medias, con lo cual no sirve. Uno puede tirar toda la prevención, toda la batería de medicación y no sale bien. No sale bien, porque hay que ver todas las fantasías inconscientes y deseos inconscientes que se mueven en los individuos, en todos los que hacemos la prevención. Psicoanálisis, gran apertura, la han usado mucho los escritores y los directores de teatro. Hay que usarlo en todas las áreas. Nos vemos.